Ujú. Hola amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en el que nos estén viendo. Mi nombre es Cristian Olivera Fuentes. Estamos nuevamente en este espacio de conversaciones de Chu con mis compañeros Maribel Saldaña y Manolo Forno. Y en esta ocasión tenemos a un invitado, nuestro invitado es Ronald Soberón Vizcarra. Él es abogado por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Él tiene maestría en ciencias penales y criminológicas. Es juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Huaura y es actualmente consejero regional del Gobierno Regional de Lima. Y no menos importante, es el presidente de la Asociación LTGB y Cumas Dignidad, Igualdad Barranca, así se llama. Entonces estamos con Ronald. Bienvenido Ronald a este espacio. Te agradecemos por poder aceptar la invitación y participar de este diálogo. Con él, contigo, vamos a conversar un poquito sobre esta mirada de los activismos LGTBIQ más regionales, en este caso a partir de tu experiencia y de la organización que presides, y también un poco conversar a propósito del cargo que tienes como consejero regional sobre cómo la descentralización en temas de, por ejemplo, salud o educación, están siendo sensibles y están abordando las realidades de las personas LGTB, ¿no? Entonces también sería importante poder conversarlo. Bienvenido, Ronald. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Me parece muy beneficioso, muy importante que hayan este tipo de espacios para poder visibilizar a nuestra comunidad en los distintos ámbitos, ¿no? Y más aún cuando hayan personas comprometidas con la comunidad, con el activismo y que estén haciendo política en diferentes regiones de nuestro país. A veces no se sabe de esa situación, que hay personas, que hay activistas, que hay grupos que luchan por los derechos humanos y que muchas veces Capital Lima no tiene conocimiento de tal trabajo que se hace, ¿no? De mucha indiferencia que hay de parte de las autoridades, de parte del Estado en los diferentes niveles y que esto mucho daña a la comunidad LGTBI, ¿no? De nuestro país, ¿no? Pero sin embargo, se viene trabajando, ¿no? Desde hace muchos años aquí en la provincia de Barranca. Es una de las 9 provincias de nuestra región Lima, y que poco a poco se ha ido avanzando y poder visibilizar de nuestra pequeña asociación que empezamos en el 2014. Es una asociación fuerte que se ha fortalecido bastante y que, bueno, ha tomado un sitial en nuestra provincia, ¿no? Y que se ha ido y que se va trabajando poco a poco por la conquista de los derechos humanos, así como ustedes lo hacen desde sus espacios también. Qué bueno, Ronald, que hayas podido desarrollar y enfrentarte a varias cositas. Y una de ellas, por ejemplo, para mí es el monstruo que pisa fuerte, ¿no? Como lo que viene a ser Lima Metropolitana y la región Callao, que sabemos que a nivel poblacional aglutina un montón de personas, está centralizada, está el Congreso, la República, la Presidencia, y etcétera, más todos los ministerios y todo. Y eso dificulta, como tú lo dices, no solamente el vínculo con estas instituciones para las regiones, ¿no? Y para ti, más aún que Barranca está a 3 pasos de Lima metropolitana, pero al mismo tiempo Lima como que se esfuerza en seguir creciendo y en seguir tomando a los pueblos aledaños y a las ciudades aledañas, tan igual como fue con el caso Callao en los 1800, ¿no? Entonces, que era una ciudad aparte y luego se ha convertido en parte de Lima, así los characos digan que no, pero depende totalmente de la ciudad. Para mí es importante reconocer eso y saber qué pasa en Barranca con relación a los avances reales hacia la comunidad y hacia las personas LTGB, ¿no? Y cuáles son las dificultades que ustedes encuentran al estar tan cerca de Lima.
Bien, mira, te comento, en el 2014, cuando nosotros tuve la idea de formar una agrupación, una asociación, pero de una manera formal, porque se habían dado casos antes del 2014 que habían agrupaciones que se habían dado de chicas trans de aquí de Barranca y que lo habían hecho de una manera muy así empírica, ¿no? Agruparse y hacer trabajo de voluntariado en el hospital, ¿no? Hacer las pruebas de VIH, consejería, lo que había antes, ¿no? Y llegaban ONGs a Barranca, daban sus charlas y ahí terminaba todo, ¿no? Sin embargo, no hubo algo formal que se fortalezca en una asociación que tenga sus integrantes, sus presidentes, su junta directiva, etcétera. ¿No? Entonces, gracias a las amistades, pues, ¿no? Que poco a poco se fue teniendo, logré esta formalización de nuestra asociación LGTBIQ+, Dignidad, Igualdad Barranca, ¿no? Fueron muchos los factores que se nos impidió para poder llevar adelante este proyecto, porque recuerdo que en ese entonces nosotros estábamos en una etapa de alcaldía municipal, provincial, por un alcalde que era pastor evangélico, ¿no? Y fue muy difícil, por ejemplo, nosotros en el 2015 realizar nuestra primera marcha del orgullo, ¿no? Hoy celebramos la novena marcha en este año que hemos realizado y ese año fue muy difícil de hacerlo, ¿no? Se nos negó los permisos, hubieron plantones de iglesias evangélicas, se nos trajo abajo nuestro escenario, se hizo una contracampaña a la marcha que nosotros realizamos, ¿no? Sin embargo, pese a todo eso, hicimos la primera marcha en el año 2015 y así la hemos venido realizando hasta ahora, ¿no? Entonces, muchos de los factores que también fueron tomando cuerpo ya para que impidiera nuestro trabajo, nuestro activismo, fue, por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? El tema del COVID en su oportunidad, impidió que muchas de las personas LGTB, como lo fue en Lima también y en muchas ciudades del país, pues se queden sin trabajo, se queden sin acceso a salud, ¿no? Y muchas veces eso dificultó. Luego de esta etapa, de este gobierno municipal que les comentaba, ya vino una persona que en realidad sí apoyó bastante a la comunidad y bueno, ahí se comenzó a hacer mucho activismo social, ¿no? Con respecto a las personas que estaban en situación de mucha vulnerabilidad. Hay muchas personas aquí en Barranca, chicas trans y personas gays, mayores de edad, que viven solas, que viven solos, ¿no? Y que no tienen este apoyo del Estado, que muchas veces no cuentan con seguro social, que no forman parte de los programas sociales que el gobierno ofrece. Pese a que hay pensión 65, pese a que hay programas para personas con discapacidad, pese a que hay SIS, no, muchas de estas personas no han sido beneficiadas con ello. Poco a poco, gracias a las relaciones y a las gestiones que se han venido realizando, desde ese entonces se ha ido trabajando ahí, ¿no? Personas mayores, adultos mayores de la comunidad que ya tienen sus SIS, que gozan de pensión 65, que se les apoya con su trámite ante la municipalidad y que poco a poco han ido pues, ¿no? Encontrando un apoyo de parte del sector estatal, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestro principal problema? Por ejemplo, ahora último, este año y el año pasado, que hay chicas de la comunidad trans que no encuentran un lugar donde laborar, ¿no? Porque por su misma condición, no las aceptan en los trabajos, ¿no? Las discriminan o simplemente ellas se autodiscriminan y no se sienten capaces de presentar sus papeles quizás para poder trabajar en una empresa, en una entidad estatal o en una entidad privada, ¿no? Ese es el lugar donde actualmente están relegadas más aún la comunidad trans dentro de nuestra comunidad, que es la comunidad, creo yo, la población, creo yo, más afectada por la discriminación y la diferencia de nuestras autoridades, de la misma sociedad, ¿no? Entonces, ahí es que se ha tratado de buscar apoyo, bastante apoyo, pero sin embargo no se han encontrado los medios ni los mecanismos para poder incluirlas dentro de un ambiente donde ellas puedan estar seguras y puedan encontrar un medio con que sostenerse, ¿no?
a diario, a veces, la semana pasada, por ejemplo, chicas de la comunidad trans que de verdad, muy lamentable su situación, ¿no? Pero no hay forma, no se ha encontrado hasta el momento la forma de cómo, ayudarlas en ese espacio de que ellas puedan encontrar un lugar donde desenvolverse y tener un trabajo para poder sostenerse ellas y sus familias. Y esto a lo que arroja es que hagan un trabajo sexual de las calles, ¿no? Y se someten a la indiferencia, a los insultos, a que los serenazgos los estén correteando, que la policía los estén haciendo X cosas, ¿no? Y exponerlas a ese punto, ¿no? Luego de que en el 2022 mi persona ya ha sido convocada para poder acceder a un cargo público, busqué bastante apoyo y alianza en la comunidad, ¿no? Porque ya hasta ese entonces habíamos formado un grupo grande, ¿no? Un grupo que bien fortalecido, ¿no? Y bueno, se apoyó a mi persona, y siempre he buscado hasta la fecha no solamente involucrarnos en los problemas propios de la comunidad, sino involucrarnos en los problemas que afectan a la sociedad, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos hecho labor social, no solamente para nosotros mismos, para la comunidad LGTBIQ+, sino también para las poblaciones, otras poblaciones vulnerables, como son adultos mayores, como son mujeres abandonadas, y hemos formado parte de muchos espacios en favor por ejemplo, del maltrato contra la mujer, ¿no? De adultos mayores haciendo campañas sociales, con rescatistas o animalistas, que también hay un grupo muy fuerte aquí en Barranca que forma parte y que activa en ese lado de nuestra sociedad, que es el lado animalista, ¿no? Que cuida y protege a los animales. Entonces, hemos tratado de involucrarnos en todos los aspectos. Y es por ello que este trabajo que se vino realizando, yo creo que caló mucho en la sociedad de aquí de Barranca para poder apoyar esta candidatura que mi persona propuso a la ciudadanía de Barranca, ¿no? Y bueno, se ha estado trabajando no solamente, como les digo, en el tema LGTB, sino en todo, en tema de salud, en tema de educación. De verdad que el gobierno regional que me ha tocado tener a cargo como consejero, involucra muchos aspectos, muchos campos de nuestra sociedad: sector educación, sector salud, sector agrario, sector social, transporte, vivienda, saneamiento, agua y desagüe. Y las realidades en cada provincia de la región Lima son totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes, porque le dije, tenemos costa, tenemos sierra, tenemos centros poblados, tenemos anexos, y las diferentes necesidades son enormes, ¿no? Son enormes, y hay que priorizar, ¿no? Priorizar, porque hay lugares donde no cuentan con agua, no cuentan con desagüe, no cuentan con luz, no cuentan con acceso, los colegios se caen a pedazos, el sector educación, el sector salud totalmente que no atiende a las necesidades propias de una población que debe vivir con dignidad, ¿no? Entonces, en eso se ha ido trabajando poco a poco para que podamos, ¿no? Superar las brechas que aún existen en nuestra sociedad, no solamente con discriminación, ¿no? Sino también con salud y con educación, que es muy importante. Ronald, me sumo a la bienvenida. Gracias por aceptar estar con nosotras hoy día en este programa. Hemos seguido un poco tu trayectoria, ¿no? Y me parece interesante que este activismo que tú mencionas, ¿no? Y el activismo territorial, ¿no? Barranca tiene costa, tiene sierra, tiene zona rural, tiene zona urbana, ¿no? Quizás si nos eh, puedes analizar, contarnos un poco más del contexto de la problemática de la población LGTB diferenciada, ¿no? La de la costa, la de la sierra, la del área rural, la del área urbana, no sé. Los servicios están llegando, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, si están las defensorías públicas hay en Barranca, cuántas hay, si logran abastecer la demanda. Los casos de discriminación, por ejemplo, en las escuelas, si conoces de discriminación por orientación sexual e identidad de género, cómo se están resolviendo.
las defensorías del pueblo están, digamos, siendo efectivas, cómo son sus alianzas con estos servicios y con las autoridades, ¿no? Entiendo que son una organización visible, que imagino que los activistas también son públicamente visibles. ¿Cómo es esa relación, no? Porque tenemos lo que tú decías, ¿no? Lo que comentábamos antes también. Tenemos a veces una mirada desde Lima muy centralista, con un diagnóstico quizá distinto, ¿no? Sería interesante conocer cuáles son las experiencias de las agendas, ¿no? De los obstáculos y también de los logros que han ido ustedes sumando en la trayectoria que tienen ya 10 años, ¿no? Desde el 2014 ahora. Sí, así es. Barranca, les cuento, como dijeron en un primer momento, a 3 horas de Lima, ¿no? Barranca es una provincia relativamente chica a comparación de otras provincias como Huaura, Huaral o Cañete, por ejemplo, ¿no? Barranca cuenta con 5 distritos, ¿no? Supe Pueblo, Supe Puerto, Barranca como distrito, que es la capital, Paramonga y Pativilca, ¿no? Y en realidad sí, tiene sitios y lugares que tienen una zona llamémosle ceja de sierra, no tanto de sierra, ¿no? Pero sí hay anexos y hay centros poblados que son puerta de los demás, del departamento de Ancash, por ejemplo, Ujú. ¿no? Estamos limitando con ellos, ¿no? Y los centros poblados y los anexos, que muchos de ellos, pues, no cuentan con los servicios básicos, ¿no? Como es agua y desagüe, como es luz eléctrica, ¿no? Colegios hay en cada centro poblado, en cada distrito también, en los 3 niveles de educación, pero que también, al igual que los centros educativos a nivel nacional, tienen sus deficiencias, ¿no? Y es por ello que se ha ido trabajando en superar esto en tema de infraestructura, pero las necesidades existen, ¿no? En el tema del centro de emergencia mujer, cada distrito tiene su centro de emergencia mujer en las comisarías. Sí, se ha trabajado en eso, sí se ha buscado alianzas con ellos, sí está muy fortalecido el centro de emergencia mujer en nuestra provincia. En distrito de Barranca tenemos 2 centros de emergencia mujer, uno que es de comisaría, que específicamente atiende los casos de violencia en comisaría, y uno que es de periferia, ¿no? Que atiende los casos de denuncias de cualquier poblador, y los otros que acoge las denuncias propias del juzgado, de fiscalía o de la misma comisaría, ¿no? Entonces, Defensoría del Pueblo sí no hay. Hay en Huacho una, ¿no? Que es la sede de la región, una intención de que puede establecerse sede de una defensoría pública, defensoría del pueblo aquí en Barranca, pero han estado en conversaciones entre el representante de la Defensoría del Pueblo de Lima para que pueda hacerse una sede aquí en Barranca. Están en conversaciones con el alcalde de aquí para que se pueda ceder el espacio y buscar el lugar donde podría desenvolverse el tema de Defensoría del Pueblo. Defensoría Pública sí hay una, Defensoría de Oficio, que bueno, que está para víctimas, está para imputados, investigados, ¿no? También, que sí actúa aquí en la provincia de Barranca, ¿no? El tema de la discriminación y del bullying o de que haya habido de personas de la comunidad, en realidad se ha visto muy poco, ¿no? Se ha visto muy poco. Lo que sí bastante hay es índices de violencia, maltrato y de tocamientos indebidos por parte de docentes, alumnos o alumnas de nivel primario y secundario. Eso sí hay bastante aquí en los 5 distritos de nuestra provincia, hay, ¿no? Y esto a veces, lamentablemente, termina en saco roto. ¿Por qué? Porque no se le hace el seguimiento correspondiente de parte de las autoridades, ¿no? Muchas veces, hace poquito nomás, había una denuncia a un colegio de un distrito de Supepueblo aquí por tocamientos indebidos por parte de un docente. Y nos damos con la sorpresa que este docente ha sido reasignado a Barranca porque ya había tenido ya denuncias en la ciudad de Huaraz, por ejemplo, ¿no? Y así pasa, así pasa. Administrativamente se dejan prescribir los casos,
y lamentablemente queda en nada, ¿no? Igual no se le hace el seguimiento a la denuncia y pasa ello, ¿no? Hace poco nomás, el año pasado, por ejemplo, sí hubo un abuso de parte de Serenazgo a una de las chicas, unas chicas trans aquí en Barranca, ¿no? Pero sí se le hizo el seguimiento correspondiente, la denuncia, el personal de Serenazgo fue separado inmediatamente de la, del ente municipal, ¿no? Y se le sancionó conforme corresponde, ¿no? Pero hay a veces el miedo, el temor de denunciar, ¿no? El miedo, el temor de denunciar, de que puedan tomar represalias en contra de los compañeros o compañeras de la comunidad, ¿no? Y como les mencioné, hay mucha protección, hay mucha falta de protección a los adultos mayores. Aquí en Barranca hay muchas personas de la comunidad que son adultos mayores, tanto gays como personas trans, y que no se ha encontrado la forma o el mecanismo de proteger sus derechos, porque muchas veces ellos viven solos, viven solas, ¿no? Se mantienen solas así conforme a su edad, que muchas veces también mantienen a sus familias, ¿no? Y son responsables de sus padres, que también son adultos mayores, de sus hermanos, de personas que dependen de ellos, de ellas económicamente, ¿no? Y se ven desprotegidos, ¿no? Hay muchas de esas personas aquí en Barranca. La particularidad que hay, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, es que los jóvenes, gays, lesbianas, no se visibilizan mucho, como pasa en otras provincias, como en otros lugares. Acá hay bastante miembros de la comunidad LGTBQ+, que ¿A son qué crees que se adultos debe esto, mayores. Ronald? O sea, En me realidad, parece interesante, ¿no? Que se explique esa situación de que, por sí, ejemplo, las personas jóvenes LGTB no se visibilizan. ¿A qué le atribuyes? sí, no hemos encontrado en realidad la respuesta a ello, pero siempre ha sido así. Inclusive, les comento, la Asociación Dignidad e Igualdad, la mayor parte de integrantes son personas adultos mayores de la comunidad LGTBIQ+. No encontramos, son contados con la mano, 3 o 4 chicos, chicas, que son de la comunidad y que forman parte de la asociación. La mayor parte son adultos mayores, ¿no? Y que activan y que están constantemente en los plantones, en las marchas, en las actividades, ¿no? Y no vemos ese apoyo. ¿Cuándo se unen? Cuando hay la marcha del orgullo. ¿No? Ahí se agrupan, ahí se interesan en la marcha y vemos la visibilización, pero después, cuando se quiere una actividad académica, una capacitación, o otra actividad de índole social que nos convoque la municipalidad o que nos convoque otra asociación, no están. No están. Lo que sucede en Huacho, diferente, por ejemplo, a 40 minutos de Barranca, ¿no? Diferente, sucede totalmente diferente. La realidad en la comunidad es diferente, porque quienes activan ahí en Huacho es una asociación que se llama Diversidad LP, Diversidad Lima Provincias, y que son exclusivamente de personas y jóvenes universitarios. Ellos mismos activan y son grandes, o sea, es una gran población y que se han fortalecido. Recién ellos se han formado su asociación, ¿no? Llamémosle así, Diversidad LP en Huacho el año pasado. Y la gran mayoría son adolescentes, son jóvenes. Y la comunidad LGTBQ+, adulto mayor, no hay allá, por ejemplo. No están en Eh, esta situación. yo tenía una pregunta con relación a lo que has dicho. ¿No será que Barranca es una ciudad en la cual no hay, por ejemplo, universidades? Eso también limita el acceso de Tenemos, las academias de estudiantes y la gente joven se va a Huacho a estudiar, ¿no? Y a insertarse dentro de la dinámica estudiantil y de acceso laboral en Huacho y no en Barranca. O también, ¿será que la gente no dice su orientación sexual a causa del estigma y del prejuicio que hay a causa de nuestra orientación sexual o identidad de género? sí, yo creo que lo último es lo más cercano a la realidad,
Porque te comento, en Barranca hay universidad. En Barranca Ah, está la Universidad Nacional de Barranca, y que es una de las universidades, fue la primera universidad licenciada en toda la región. ¿No? Es la Universidad Nacional de Barranca, que tiene sus bases en lo que fue la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz, ¿no? Porque hubo una sucursal aquí. En base a a esa sucursal, a esa sede, se crea la Universidad Nacional de Barranca. Hay institutos tecnológicos del Estado, instituto grande, hay CETPROS, o sea, en ese tema estamos abastecidos, ¿no? Hay academias, hay todo en el plano educativo. Pero yo creo que lo más acertado es el comentario que dices último, en que por miedo a la discriminación, por miedo al que dirán, Barranca aún conserva bastante el acervo religioso, tradicional, ¿no? De las familias, ¿no? Entonces yo creo que eso es el punto en que quizás no se asume aún la realidad o la condición de ser miembro de la comunidad de muchos jóvenes de nuestra provincia específicamente. Yo creo que eso es uno de los puntos en que sucede esta diferencia, ¿no? En cuanto a la provincia de Huaura, que está tan cercana a nosotros, pero la realidad es totalmente diferente. Y ahí, por muy ejemplo, bien. que Ronald, comentaste, sí, sí, Cris. un ratito, Mari, que comentaste esta situación de estigma y discriminación que existe en Barranca, particularmente si lo comparamos con otras ciudades de la misma región. em, ¿Qué peso, por ejemplo, tiene o qué rol juegan, qué protagonismo han tenido las iglesias? Allá tú hace un momento comentabas, por ejemplo, que especialmente los grupos evangélicos creo que se habían movilizado para impedir la marcha y tal. Entonces, pero más o menos, pues yo recuerdo, por ejemplo, en otras experiencias en otras regiones en Arequipa hace muchos años, cuando se promovía la ordenanza antidiscriminatoria, en el propio Consejo Regional llegaron los abogados de arzobispado, evidentemente a oponerse a la ordenanza, ¿no? Entonces, era claro el protagonismo que, por ejemplo, en ese momento jugaba la Iglesia Católica en contra, digamos, de un avance normativo en la región. ¿Cómo es un poco la dinámica con las iglesias allá en Barranca? Mira, te cuento, en realidad esa situación sí está muy, muy, muy remarcada aquí, porque como te dije en un primer momento, hubo bastante movilización, ¿no? En cuanto a cuando nosotros nos visibilizamos de una forma pública y masiva con la primera marcha que hicimos en el año 2015, ¿no? A raíz de eso comenzaron los ataques. Imagínense ustedes cuántos ataques hubieron cuando yo me visibilicé y dije que voy a candidatear, por ejemplo, ¿no? O sea, ya se imaginan ustedes la cantidad de troles que hubieron atacando mi condición de candidato y todavía de gay, ¿no? Que voy pretendo asumir un cargo público, ¿no? Fueron cantidad de cosas, ¿no? Que atentar contra mi dignidad, contra mi familia, contra mi pareja, ¿no? Y por Facebook falsos, ¿no? Por troles que se fueron creando, ¿no? Y eso, aunado a ello, es que yo visibilicé la situación. No es que ellos descubrieron, o por ahí investigando, que yo era gay, no, sino yo lo asumí desde un primer momento. ¿No? Yo lo asumí, yo dije, yo salí a la calle, salí al público y dije, soy abogado, trabajo en una institución del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no? Y soy gay. Y aspiro a ser, en un primer momento, regidor, cuando postulé, pero no fue positiva la elección, pero en un segundo momento sí, ¿no? Como consejero, ¿no? Entonces, ahí hubo muchos ataques, ¿no? Entonces, eso, ha ido superándose, ¿no? Porque no han encontrado quizás la manera de poder, que sus ataques, encuentren, Debilitar, debilitar. exacto, debilitar la situación. No se ha podido, no se ha podido, ¿no? Al contrario, se ha fortalecido aún más, ¿no? Porque mis compañeros, ¿no? Han encontrado en mí una persona a la cual le tienen confianza, ¿no? A la cual le tienen confianza por la misma situación. Y ese es el mensaje que yo doy a veces cuando tengo la oportunidad de reunirme con personas menores que yo,
¿no? Y están con ese miedo aún, ¿no? O me cuentan, ¿no? De su situación personal en sus familias, en sus casas, ¿no? Y tienen miedo a que puedan, de asumir, mejor dicho, su orientación. Ujú. Sí, Ahora, yo Ronald, tengo una... sí, si me permiten un ratito, Sí, quería sí. eh, retomar esto que se ha estado diciendo, ¿no? La cuestión de la discriminación, la poca respuesta que tú ves de visibilidad en la población más joven LTGB, ¿no? Y un poco comparto lo que mencionaba también Manolo y tú, ¿no? Quizá una sociedad todavía muy conservadora, machista, ¿no? Fundamentalista, dices la actuación de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, es un eje fundamental para entender ello, ¿no? Y quería preguntarte si, bueno, has contado un poco ahora cuando tú te hiciste visible, cómo fuiste atacado, ¿no? Y en términos más no sé si de políticas públicas, por ejemplo, con mis hijos no te metas, en Lima tienen a nivel nacional, ¿no? Tienen un gran poder para influir sobre las políticas, ¿no? No sé si en Barranca están presentes, tienen alguna sede, cuando hicieron las marchas, cuando hacen las marchas también ellos, porque suelen tener también contramarchas, suelen tener dinero, ¿no? Mucha presencia. eh, no sé si además ahí tú ves que hay alguna alianza con algún partido político también fundamentalista, entonces como que ahí hay todo un bloque, ¿no? Con el que ustedes tienen que convivir y contra el que hay que resistir todavía también en zonas, en las regiones, ¿no? Del país. ¿Cómo lo ves tú ello? Sí, hay bastantes iglesias evangélicas. Una de las más grandes que hay y que aglomera bastante gente es el Movimiento Misionero Mundial, ¿no? Ujú, Tiene es una iglesia grande aquí son bien organizados, déjame decirte, porque hacen los mismos eventos que en Lima hacen para 28 de julio, para inicio de año, hacen sus congresos, ¿no? Acción de gracias que le llaman. El caso muy peculiar que me ha tocado vivir, y les comento como una anécdota, es que desde el año pasado, por ejemplo, la Asociación de Iglesias Evangélicas de Barranca invitan pues a las autoridades a formar parte de estos eventos, como pasa en Lima, ¿no? Que invitan al presidente del Congreso, ¿no? Y tienen que asistir a estas misas de acción de gracias que le llaman, ¿no? Y desde el año pasado me invitan, ¿no? O sea, y ellos conocen mi orientación. Y bueno, yo en dos oportunidades yo ya he ido. Yo ya he ido y he hablado con el pastor, que es una persona muy educada, que hasta el momento no ha habido ninguna falta de respeto ni nada, ¿no? Conoce mi orientación también y él lo dice públicamente. Nosotros, dice, ¿no? Por ejemplo, no vemos la condición de la persona ni su orientación. Nosotros respetamos a la persona por ser autoridad de nuestra provincia, de nuestra región y como tal le debemos el respeto que corresponde. ¿No? Pero sí me causa bastante, y mis amigos, pues ustedes saben cómo es, somos de la comunidad que bromeamos y todo, ¿no? Que indican qué chiste, ¿no? Qué paradójica es la vida mm, que ellos miembros de una comunidad evangélica tengan que respetar o tengan que invitar a una persona con la orientación visible de gay como autoridad de su región y de su provincia, ¿no? Y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede. Y bueno, y los ataques que se han venido dando hasta ahora, porque hasta ahora hay personas desequilibrados que aún publican en Facebook y atentan contra la dignidad de mi persona, ¿no? Eso sucede, siempre ha sucedido, ¿no? Y bueno, es donde ahí es lo único que pueden atacar en ese sentido, ¿no? Sí, yo ujú. tenía Y una hay, cuestión hay, importante. Espérate, sí, sí, una Manolo. cuestión importante. Por ejemplo, para mí es válido reconocer que el pastor evangélico es una persona cauta, ¿no? Y que ha leído muy bien el escenario que se le está presentando y en la cual asume con claridad que no le conviene enfrentarte, ¿no? Por eso te trata de esa manera, cosa que no sucede en el caso de Lima, ¿no? Eso, por ejemplo, para mí es válido, ¿ya? Que él sabe que tú manejas, tienes tu cuota de poder
y que no le conviene enfrentarse contigo, por un lado. Por otro lado, hay algo que me ha estado dando vueltas y creo que es importante colocar el tema del VIH y la atención de las personas con VIH en los servicios de salud de Barranca y sus distritos, ¿no? Más ahora, con toda la cuestión del racionamiento de medicamentos, que no están llegando a los servicios de salud especializados los medicamentos para que las personas lo puedan reconocer, están tratando de cambiar los esquemas. ¿Qué es lo que está pasando ahí en Barranca? En Barranca tenemos una área de estrategia sanitaria ITS, VIH y TBC en Barranca como hospital, ¿no? Como hospital de Barranca. Y tenemos otro en Paramonga, que es uno de los distritos también grandes de nuestra provincia. La peculiaridad aquí en Barranca es que como provincia nosotros formamos parte de la unidad ejecutora Barranca-Cajatambo. O sea, el sector salud en Barranca tiene que dividirse en dos provincias, la provincia de Barranca y la provincia de Cajatambo. Cada uno de las dos sedes principales, llamémosle así, tanto de Barranca, Cajatambo, aglomera lo que son las diferentes microredes de salud. Barranca, por ejemplo, es sede Barranca, tiene en cada distrito su centro de salud y cada centro de salud forma parte de una microred, que son parte de los centros de salud de primer nivel, que le llamamos nosotros, ¿no? Y que están en los diferentes anexos y centros poblados. Barranca Cajatambo tiene 52 centros de salud, incluyendo la sede principal de Barranca. Y solamente aquí en Barranca tenemos dos áreas grandes de atención para personas con VIH, que son en Barranca, el propio Barranca provincia y Paramonga distrito, ¿no? Y esos son dos lugares donde se da la consejería, se da las pruebas de VIH, ¿no? Tiene su equipo multidisciplinario de asistente social, psicólogo, también la consejería propia y el médico infectólogo. Pero solamente en Barranca tenemos una sola médico infectóloga que cubre a todas las personas y los pacientes con VIH, ¿no? Hubo bastante demanda de atención en cuanto a las personas con VIH porque con este desabastecimiento que hay a nivel nacional del presupuesto que ha sido recortado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ha habido el recorte de especialistas y solamente de los 5 días, por ejemplo, que atendía a la semana la médica infectóloga, se reducieron a 2 días a la semana. O sea, en esos 2 días tenían que atender a toda la población que en 5 días atendía, ¿no? Entonces hubo bastante incomodidad, bastante quejas y reclamos de parte de los usuarios y de los pacientes. Las medicinas nosotros los fiscalizamos y lo controlamos sí, periódicamente, a veces una vez al mes, vamos, conocemos a las enfermeras, a las asistentes que trabajan, porque venimos trabajando con ellas desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, como nos conocemos, rápidamente ellas siempre me alimentan de la problemática que sucede en el área, ¿no? A veces hay falta de preservativos, falta de lubricantes, desabastecimiento de medicinas casi no ha habido aquí en Barranca, ¿no? No ha habido porque tienen el stock que se necesita, ¿no? Pero el tema de la infraestructura, por ejemplo, el área de estrategia sanitaria, sí está en un espacio que es alquilado, que no es propio del Ministerio de Salud, ¿no? Y que sí necesita, por ejemplo, tener una infraestructura nueva. Lo conoce, por ejemplo, Susel, cuando ha venido aquí a Barranca, le hemos llevado a Susel a que conozca los ambientes, se ha entrevistado con los especialistas, con los profesionales que atienden el equipo multidisciplinario y se ha dado charlas también. Hemos tenido hasta 2 oportunidades de charlas con ella, con Susel, cuando ha visitado este centro de salud y bueno, ha dado los consejos que corresponden cuando hay desabastecimiento y cuando hay alguna falta de especialistas, en este caso la médico infectóloga, que es muy importante para atender los casos con VIH y SIDA, ¿no? Eh, Interesante. Ronald, por ejemplo, de todo este panorama que tú nos has comentado hasta ahora, quisiera explorar contigo o que nos cuentes, compartas un poco cómo es que a partir de esta problemática, esta dinámica social de discriminación y tal, de vulneración de derechos, el movimiento ha respondido frente a esta realidad. ¿Cómo ustedes, en general, las organizaciones, las personas activistas,
se han articulado? ¿Cuál es la dinámica que hay más allá de tu propia organización, digamos puntualmente? ¿Cómo está organizándose y movilizándose el tejido comunitario ya en Lima región? Mira, por ejemplo, el año pasado, cuando tomé como propuesta creación de una ordenanza regional contra todo tipo de discriminación, tuve la idea de contactarme con varios líderes o activistas de las provincias de la región Lima, ¿no? De todas las provincias. Y me contacté, bueno, porque ya los conocía también, y otros del sur, del lado sur, por ejemplo, que no conocía y que tomé contacto con ellos, ¿no? Entonces se hizo un pequeño grupo de tanto de Huarranca, de Huaura, de Huaral, de Cañete, ¿no? Pero de las demás provincias de la sierra no, por ejemplo. No encontré, que son Huarochirí, que son Canta, Yauyos, Ujú. ¿no? Cajatambo, por ejemplo. No encontré ahí líderes ni organizaciones. Pero en el lado de la costa, Lo que sí. quiere decir que no haya. Exacto, no quiere decir que no Ajá. haya, sino es que quizás Claro. no se han visibilizado o no han formado un lugar, una asociación. Las veces que yo he ido a esos lugares de la sierra, hace poco he estado en Yauyos y en Ollón, que es Sierra de Huaura, Ujú. poco, no he visto, no se ha dado la oportunidad de conocer activistas dentro de esas provincias. Pero se llegó a un bonito consenso en cuanto a esta propuesta y luego de varios meses de reuniones y de trabajo, se llegó a a aprobar la ordenanza regional de Lima contra todo tipo de discriminación. En un primer momento se pensó hacerlo solamente en favor de la comunidad LGTBIQ+, pero gracias a los aportes que se fueron dando en el transcurso de las mesas de trabajo, se incluyó a todas las poblaciones vulnerables de la región Lima, discapacitados, personas con discapacidad, perdón, personas afrodescendientes. ¿Por qué? Porque tenemos en el sur personas de Cañete, ¿no? Que son afrodescendientes y que muchas veces también sufren discriminación, ¿no? Personas de la zona altoandina que también cuando bajan al lado urbano, ¿no? O a la costa, también igual sufren discriminación laboral, discriminación en la atención de salud, etcétera. Entonces se logró hacer formular una ordenanza contra todo tipo de discriminación. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que cuando se aprobó, eso ha sido en el mes de noviembre del año pasado, hasta ahora no se ha implementado la reglamentación. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. ¿Y en qué queda nuestra ordenanza? Una de las tantas ordenanzas o leyes o normas, letra muerta, ¿no? Porque no se cumple, ¿no? Entonces, se ha tratado de tocar puertas al gobierno, al ejecutivo, en este caso el gobierno regional, para que se pueda implementar esta ordenanza que es muy necesaria, ¿no? No solamente para nuestra comunidad, sino también para las otras personas que forman parte de otras poblaciones vulnerables. Maribel, Sí, quería preguntarte, Ronald, si tú que trabajas en el sistema de justicia, conoces de denuncias, si hay casos sobre discriminación por orientación sexual, identidad de género, crímenes de odio hacia la población LGTBI, cuántos de esos casos se visibilizan como tales, ¿no? Y hablabas también de los centros de emergencia mujer en algún rato, si es que hay denuncias específicas por orientación sexual, identidad de género, o digamos que se conoce más como violencia machista, violencia de género, y queda sin visibilizarse, ¿no? Nuevamente también la data y los casos particulares de violencia que hay hacia la población LGTBI, ¿no? No se ha conocido hasta el momento, denuncias policiales han habido Ujú. por maltrato, por quizás hacer una detención arbitraria. Sí, sí han habido hace el año pasado, pero no se ve mucho. Lamentablemente, saben cuál es lo que he visto bastante. Yo que trabajo en el Poder Judicial, trabajo desde el 2006. Como secretario, estoy desde el 2010 más o menos trabajando, ¿no? Y llegan, pues, ¿no? Al despacho, a veces procesos en juicio, porque yo trabajo en el juzgado aquí unipersonal, se le llama así, a los procesos que van a juicio ya. Entonces, ¿qué he visto lamentablemente bastante?
a denuncias y procesos ya judicializados de personas de la comunidad LGTBIQ+, que cometen delitos de violación o de tocamientos indebidos. Sí he visto eso, ¿no? Sí se ha visto eso. Y se ha visto, inclusive hay hasta ahora personas de la comunidad con orden de captura y que cometen estos delitos, ¿no? Lamentablemente sí se ha visto. Eh, Tendré por lo menos habré visto por lo menos en todo este tiempo unos 6 a 7 casos de esos que les comento, ¿no? Por personas que quizás viven en el entorno o dentro del barrio y he dado, son casos muy, muy, muy contados así En, que, en que 15 años, en 15 sí, años, sí, por lo menos. tendríamos que ver, hacer un análisis de cuántos casos de denuncias de Comparativo. tocamientos y violación hay de parte de hombres heterosexuales en esos 15 años, y Exacto. eso es claro que vamos a ser una Y minoría. No cómo sí justifico, hay, y sí. cómo sí hay casos de victimarios, pero no de víctimas, ¿no? De víctimas. Ujú. Sí, interesante, Sí, ¿no? sí, eso es Porque interesante para poder lo que analizar. dices tú, no, Manolo, exacto, de Ujú, poder analizar y profundizar por qué sí de un lado y no del otro, ¿no? Y me ¿Y por parece qué? Y dentro de esos casos importante. que comenta Ronald, ¿cómo los está tratando el sistema de justicia? Porque claro, si hay la Ujú. denuncia se tienen que investigar, pero ¿cómo está desarrollándose ese proceso? Si ese proceso de investigación que tiene que seguir en la justicia está teniendo sesgos también. Entonces, ¿no? Entonces sería importante también de pronto saber eso, si es que estos casos, ¿cómo los está tratando, los está abordando la justicia para que no se caiga nuevamente en el prejuicio de ya de por sí, asumir que la persona por ser LGTB, qué sé yo, ya de por sí es la culpable, ¿no? Entonces, o que se instalen determinados, o se manifiesten determinados prejuicios, estereotipos a lo largo de los procesos, ¿no? En las decisiones o resoluciones que se tomen, en los peritajes, etcétera. Entonces, sería bueno de pronto también explorar con más detalle ese asunto también, ¿no? Más allá del tema de culpabilidad, ¿no? Sino cómo el sistema ujú, ujú. aborda y trata estos casos de las personas LGTB que Sí, están siendo pues. procesados. Además, a mí me parece importante, además que tú eres un abogado penalista y en estos momentos, o sea, frente a la violencia, en función a lo que es la violencia de los lesbicidios, los, mariconicidios, le llamo yo, ¿no? Y la violencia hacia las mujeres trans, es necesario también, no te estoy pidiendo que tú lo seas, pero encontrar especialistas desde nuestro lado que puedan abordar esta situación primero desde un lado investigativo y después desde el lado de la defensa de estos casos, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos encontramos con que hay personas que son así involucradas en casos de violencia sexual, pero en casos también de otro tipo de casos, y no desde el lado de ser los victimarios, sino de ser las víctimas, y no hay personas especializadas que aborden ese tema desde lo que significa eh, el lado afirmativo de lo que significa el ser LGTBIQ+, que yo creo que sí marca una diferencia entre la mirada y la perspectiva que se tiene, ¿no? O sea, muchos de nosotros a pesar de los privilegios que podamos haber tenido, eso no nos quita que algunas situaciones de nuestras vidas nos han puesto al filo de la navaja con respecto a la violencia que muchas personas heterosexuales no la han tenido por ser heterosexuales, ¿no? Y para mí eso es importante y eso es algo que me parece muy válido e importante desde tu parte. ¿Cuál es que vas a poder ofrecer muchos aportes desde esa mirada? Sí, creo que en ese marco, cómo funciona también el machismo en el sistema judicial, ¿no? En el sistema de acceso a la justicia, ¿no? La falta de trabajo, lo que respecta al sistema, cómo funciona el sistema de género, ¿no? También en las regiones del Perú y el acceso a la justicia. O sea, me parece un tema bien, bien necesario de abordar, ¿no? Y como dice Manolo, quizá Ronald, tú que te mueves en ese espacio, quizá prestarle un poco quizá énfasis, ¿no? Porque
imagino jueces machistas también, policías, bueno, todo lo que tenga que ver con los funcionarios o las funcionarias, ¿no? El funcionariado. ¿Cómo poder explicar también cómo está funcionando, qué dispositivos se ponen en juego ahí también para culpabilizar o criminalizar, ¿no? A las mujeres, a la población LGTBI, ¿no? Que se suele vernos más bien luego como los o las culpables de lo que nos sucede, ¿no? Entonces creo que un tema interesante que no sé si lo quieras abordar ahora para pasar a otro, pero creo que en las siguientes conversaciones que tengamos también con otros compañeros podríamos abordar esto, ¿no? Sí, Sí. solamente para contarles algo, en estos temas de cuando se ha visto estos casos y llegan al Poder Judicial a mano de los jueces, por ejemplo, ¿no? Y llaman, ¿no? Ahora todo se está haciendo virtual, pero antes se hacía de manera presencial. Pero cuando llegaba la documentación, recuerdo una vez, el juez leyó un nombre, ¿no? Obviamente de hombre, ¿no? Que está ahí. Y cuando lo vio, me preguntó, pues, ¿no? Se quedó mirando, nos quedamos mirando, obviamente. Yo ya inclusive la conocía a la persona que estaba de acusada, ¿no? Pero el juez no. Y ahí surge la situación, ¿no? O sea, de tener, por ejemplo, el tema de la identidad de género, ¿no? Ujú. Que lo que dice el papel es muy diferente a lo que, a la apariencia de la persona que está delante de nosotros, ¿no? Y ahí surgía esa situación que los jueces y que los funcionarios no están preparados aún en nuestro país para ver esa situación, ¿no? No están, porque sería normal, ¿no? No, pero uno ve la mirada, ve la reacción, ¿no? Del juez en este caso, de ver a una persona con otro nombre que en su apariencia no es, ¿no? Entonces no se está preparado. Yo sé que se han hecho muchos esfuerzos, se están haciendo muchos esfuerzos en el tema del Poder Judicial, porque hay una comisión inclusive que ve estos temas de Este más inclusión, de identidad de género, etcétera, y se hacen muchas campañas, muchos conversatorios, nos llegan links desde Lima para participar de campañas, de conversatorios, de mesas de trabajo sobre esto, porque hay una comisión de poblaciones vulnerables en el Poder Judicial que ve estos temas en específico, ¿no? Y por mi parte, desde el año pasado, sí se han venido dando capacitaciones. Yo he capacitado, no yo, sino personas que he convocado de Huacho y de la ciudad de Lima y que me han capacitado, por ejemplo, a personal de salud y a personal del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Defensoría de Oficio, ¿no? Y que estos capacitadores enseñen a los profesionales, a los funcionarios, cómo es que deben reaccionar o cómo es que deben de comportarse o cuál es la actitud que deben de tener cuando se presentan estos casos de las personas trans, en el caso de las personas de la comunidad que forman parte de esta población, ¿no? Y sí, sí ha tenido mucha acogida a estos temas, porque ha habido mucha participación de parte de estos servidores del Estado que se les ha convocado para estas capacitaciones. Interesante porque me aparecen muchas cosas, creo que hay muchas cosas por hacer, además, y Mm, creo que en algún momento cuando Maribel regrese al Perú, te vamos a pedir para poder llegar a Barranca a ver y conversar sí. y ver qué cosas se pueden hacer más, Vamos a ¿no? llegar como Priscila Reina del Desierto. Así Ajá, en- sí. Bueno, tienen que avisarme A mí me para ponerme mi encanta peluca. Sí, Barranca, ¿ah? Me encanta, me a mí encanta, también. A me mí también encanta. me encanta Barranca, ¿no? Ronald, y para una última preguntita así, Para para, cerrar. sí, para ir cerrando, ya para no abusar de tu tiempo también. Educación sexual integral, ¿no? Que tú has abordado el tema de la necesidad de implementar procesos de capacitación, de aprendizaje de los funcionarios del sistema de acceso a la justicia, ¿no? ¿Y qué pasa con el sector educativo, ¿no? Porque digamos que en el Perú se lleva una disputa grande con la campaña Mis hijos no te metas, ¿no? Que vienen, digamos, atacando las currículas educativas por la igualdad de género, ¿no? ¿Cómo
cómo eso impacta en la región Barranca, ¿no? Con los profesores, con las profesoras, con los servicios educativos, con los niños, con los estudiantes. ¿Cómo ves tú? Yo creo que ese sería también un espacio importante para abordar el bullying, la necesidad de la visibilidad, ¿no? Que tú decías, hay poca visibilidad. ¿Por qué, no? ¿Qué es lo que está sucediendo en Barranca? Se me ocurre que ahí es un espacio donde se tiene que hablar de esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí? Y los padres Mira, de familia, que son los motores de la discriminación a veces. exacto. Mira, yo te cuento de ahí, te cuento algo que pasa aquí, por ejemplo, en Barranca, y luego que te cuente esto, vas a notar quizás cómo se aborda el tema. Una de nuestras movilizaciones o de nuestras actividades más grandes que hacemos durante el año es la Marcha del Orgullo, ¿no? Y cada vez que un activista ha venido en diferentes años a la ciudad de Barranca a apoyar nuestra marcha, nos ha manifestado lo siguiente, nos dice: qué diferente es la marcha aquí en Barranca, porque ustedes invitan y marchan personas que no son de la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros invitamos asociaciones culturales, invitamos colegios, invitamos a los miembros de la estrategia sanitaria de VIH y TS, marchan las batucadas, que son jóvenes, adolescentes y jóvenes que forman parte de la batucada, ¿no? Y forman parte de la marcha en sí, ¿no? Entonces, lo que no pasa, me dice, en la ciudad de De la Lima, caravana, ¿no? ¿no? Claro, que lo que no pasa en la ciudad de Lima o en las grandes capitales de provincia del Perú, me dicen, porque Ujú. solamente marchan miembros de la comunidad LGTBIQ+, nada más. Pero sin embargo, aquí en Barranca vemos que están las mamás, los papás, los niños que danzan, que bailan la marinera, que bailan la saya, que bailan, y están marchando con nosotros, ¿no? Y forman parte de, ¿no? Entonces, esta situación se da. Y es un caso bien especial, de verdad, que hasta ahorita no le encuentro la respuesta. ¿Por qué? Porque ahí se ve el apoyo, pero sin embargo no se ve la visibilidad, Mm. ¿no? O sea, es algo bien, Qué bien, bien, interesante bien curioso en realidad. Y en el y tema de los complejo, ¿no? y en el tema de los Lo- colegios, los imaginarios de sí, los orígenes de Barranca como cultura, ¿cómo serán? Pues también hay que analizar varias cositas ahí. Está bien que nos haya contado sí. eso. Y en el Sí. tema de los colegios hay muchas organizaciones, por ejemplo, el CEN, por ejemplo, policía, seguridad, seguridad, ¿cómo se llama esto? Juntas vecinales, y programas propios de la región que van a los colegios en muchas oportunidades y dan estas charlas de concientización, de sensibilización, de educación sexual, ¿no? Y eso se hace de manera continua y permanente. Se hace muchas charlas en este tema de educación sexual en los colegios, ¿no? Y se habla abiertamente. Las veces que yo he ido, por ejemplo, a la universidad, que me han invitado a la universidad, al instituto o a colegios, he dado charlas de temas que atañen propiamente a la comunidad LGTBIQ+, en lo que es VIH, en lo que es discriminación, estigmas, en lo que es identidad de género, etcétera. Siempre he dado ese tipo de conversatorios, he generado esos espacios de diálogo al respecto. Y los jóvenes que escuchan se muestran muy interesantes al escuchar eso, ¿ah? O sea, no se burlan, no hacen mofa del asunto, no. Se muestran al contrario, muy interesantes a preguntar y etcétera. Jóvenes de segundo grado de secundaria, de tercer grado de secundaria, de cuarto, de quinto, he ido a centros educativos de las zonas rurales. Y los jóvenes muy, muy, muy interesados en el tema y que te preguntan y que te dicen y saben del tema en realidad, ¿no? Porque se ha ido a muchos lugares y conocen del tema en realidad. No sé si lo conocerán, pues, por el barrio, por los amigos, o será una enseñanza de casa, no sé. Pero bueno, sí conocen del tema. Y eso es importante, ¿no? Se mantiene la línea entre lo privado y lo público, pues como Exacto, proceso de socialización, ¿no? exacto. Habría que partir de eso. Sí, para terminar, yo quería hacerte una pregunta, ¿no? ¿Y has pensado postular al Congreso o no? Sí, 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 sí he pensado y sí han habido personas allegadas a mí que me han dado esta idea, ¿no? De hacerlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un proceso, ¿no? Que no, tendría que en realidad, honestamente, estar más preparada al respecto,
porque vemos tantas situaciones que se han dado en el transcurso de los años, que hay congresistas que no dan la talla para lo que es una institución del Congreso de la República, ¿no? Legislar en favor de una población, no de una población determinada, sino legislar en favor de toda la población en general, yo creo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y no cualquiera debería estar asumiendo un cargo de congresista de la República. Tiene que ser una persona muy preparada, ¿no? Una persona que asume el reto de ser autoridad a este rango, pero sobre todo, yo creo que una autoridad y de este rango tiene que tener mucha sensibilidad social, que muchas de las autoridades actualmente no tienen, y por eso hacen el papel que hacen, ¿no? Ujú. Bueno, sin duda, ¿Cuándo, Ronald, Cris, Mari, una preguntita? sí, ¿Cuándo es la Sí. marcha del orgullo allá en Barranca? Mira, nosotros siempre le hemos tratado de poner como Ajá. terminando el mes de junio, o sea, los primeros días de julio. Siempre lo hemos hecho así, la primera semana de julio. ¿Por qué? Y lo hacemos siempre es día sábado o día domingo, porque es el día donde nuestras personas que forman parte aquí de la comunidad están más libres en sus quehaceres, ¿no? En sus profesiones, ¿no? En sus oficios, en lo que hacen, ¿no? Entonces, siempre, este año, por ejemplo, después de muchos años, lo hemos hecho día sábado porque antes lo hacíamos siempre día domingo. Aquí la vida nocturna del día domingo es mucho más que la del día sábado, por ejemplo. Ujú. Y en Mm. verano, mucho más aún. El domingo se mueve mucho más. Así es. Por eso es que de O sea acuerdo a que, ajá, y es después de la Marcha del Orgullo de Lima, porque yo sí conozco a varios activistas que después de la Marcha de Lima, se van a Barranquilla, a a la Barranca. semana se Sí, van sí, sí se van. sí, 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 sí. he Siempre han escuchado lo venido, mismo, han venido. he escuchado lo mismo, sí. Bueno, sin duda la conversación da para abordar más temas, para desarrollar más los temas que por ahora le hemos dado como una pincelada. Esperemos tenerte, Ronald, abusando de la confianza en una siguiente ocasión, pero bueno, ya toca ir cerrando el espacio de por ahora. Sí, te agradecemos mucho por participar de conversaciones de Chu. Gracias, Muchas gracias a gracias, usted. Ronald. Gracias a usted. Gracias, Ronald. Y sí, gracias a Maribel, a Manuel, a Cristian, a ustedes que están ahí por poder darme este espacio, ¿no? Para poder contar mi experiencia, poder contar las situaciones que se viven aquí en Barranca y que los compañeros, compañeras a nivel de todas las personas que los ven a ustedes y que siguen su programa puedan enterarse, ¿no? Que hay una realidad muy diferente a lo que es la realidad de Lima en las provincias y que es importante conocerla, ¿no? Conocerla, abordar e involucrarse más de estas situaciones que a veces son muy alejadas a la realidad, ¿no? Vivimos a veces en Lima, tengo mi madre que vive en Lima, mi familia que vive en Lima, ¿no? Y es una realidad muy diferente, ¿no? Pero ya me acostumbré a Barranca, me quedo aquí y aquí estamos pues trabajando. Gracias. Ok, nos Genial. vemos. Gracias, muchas Bueno, gracias. gracias a las personas que nos Gracias. siguen en el podcast de Conversaciones de Chu. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.